La asfixiante y agobiante tormenta de dudas venenosas, sospechas infundadas y oscuros secretos inconfesables que envuelve a la majestuosa mansión de la familia Arango Nova comienza a infiltrarse, de manera silenciosa, insidiosa y letal, en la mente hasta ahora inquebrantable del abogado Miguel Ángel. Durante dolorosas semanas, su corazón herido, consumido por el dolor de la trágica pérdida y por una sed de venganza destructiva, se había aferrado con fe ciega, inamovible y patológica, a la frágil pista de la maldita pulsera musical. Estaba convencido con una seguridad inalterable de que la asustada mesera Nayeli era la única y monstruosamente criminal detrás del sangriento asesinato de su padre, el patriarca don Antonio. Sin embargo, la valiente y apasionada defensa que la bondadosa Luz Rueda López ha montado a favor de la joven prófuga, sumada a su profunda integridad ética, actuarán como un cincel afilado y constante, golpeando repetitivamente contra el grueso muro de sus convicciones. A esto se sumará, con un peso psicológico aplastante, la observación minuciosa y clínica del comportamiento cada día más errático, histérico, sumamente evasivo y sospechoso de la joven Catalina. Las miradas esquivas, asustadas y culpables de la muchacha en las tensas cenas familiares, sus respuestas contradictorias, sus tartamudeos nerviosos y el innegable pánico visceral que se apodera de su rostro desencajado cada vez que se menciona la investigación policial o el paradero de la mesera, comenzarán a sembrar de manera definitiva las oscuras semillas de la más profunda desconfianza en el agudo cerebro de Miguel Ángel. Empezará a darse cuenta, con un escalofrío de terror puro recorriendo su espina dorsal, de que las piezas del macabro rompecabezas penal que la policía corrupta y su familia le han presentado no encajan en absoluto. Empezará a vislumbrar, con horror indescriptible, que la narrativa oficial es una grotesca y gigantesca obra de teatro minuciosamente diseñada por mentes perversas para encubrir una verdad oculta infinitamente más sangrienta, desgarradora y perturbadora de lo que jamás, en sus peores y más oscuras pesadillas, hubiera podido imaginar. Atormentado sin piedad ni tregua en el silencio sepulcral, frío y opresivo de sus solitarias madrugadas de insomnio crónico, Miguel Ángel se verá cruelmente arrastrado hacia el epicentro destructivo de un colosal huracán emocional y un dilema ético, moral y profesional verdaderamente titánico e insoportable. Siente gravitar sobre sus hombros el inmenso peso de la lealtad familiar incondicional y el deber filial de proteger, defender y salvaguardar el poderoso e intocable apellido Arango Nova de cualquier escándalo público o desastre legal que amenace con pulverizar el prestigio social construido durante generaciones. Pero, ardiendo con una furia incontrolable, luminosa y justiciera en lo más profundo de su noble alma, se encuentra su inquebrantable vocación por la justicia verdadera. Su juramento sagrado como abogado de defender la verdad entra en un conflicto directo y explosivo con el amor profundo, sincero e innegable que siente por Luz Rueda López, una mujer admirable a la que está lastimando injustamente con su ceguera obstinada y su persecución implacable hacia una persona inocente que ella jura que no cometió el crimen. La horrible, asfixiante y paralizante sospecha íntima de que el verdadero asesino, el monstruo desalmado y despiadado que hundió un puñal mortal en el corazón de su amado padre, podría no ser un extraño marginado movido por la codicia, sino alguien infinitamente más cercano. Alguien que misteriosamente comparte su propia sangre, que se sienta a su misma mesa, que respira su mismo aire, que duerme bajo su mismo techo y que le sonríe hipócritamente cada mañana con una falsa máscara de inocencia, lo empujará vertiginosamente al borde mismo de un colapso nervioso irreversible y la locura absoluta. Comprendiendo con una inmensa y tóxica amargura que no puede confiar en nadie dentro de las opulentas e infranqueables paredes de su propio hogar, ni siquiera en las pulidas versiones oficiales manipuladas por el inmenso poderío económico de su inescrupuloso hermano Eugenio o de la fría y calculadora Teresa, Miguel Ángel tomará en la soledad de su estudio una decisión monumental. Será una decisión secreta, sumamente peligrosa, radical e irreversible que cambiará su destino. Decidirá de manera firme, con el corazón roto en 1000 pedazos, pero con una determinación implacable de hierro forjado, cruzar para siempre la sagrada línea roja de la lealtad familiar ciega y emprender por su propia cuenta una rigurosa, exhaustiva y completamente clandestina investigación interna policial, dirigiendo la lupa acusadora e implacable de la justicia directamente hacia los miembros más íntimos, ocultos y venerados de su propia y antaño intocable dinastía.
moviéndose como un fantasma silencioso y calculador entre las sombras de la alta sociedad y los inmensos pasillos de la mansión. Miguel Ángel comenzará a ejecutar su propia operación de inteligencia encubierta a espaldas de todo el mundo. Empleará todos los recursos financieros, contactos políticos y profundos conocimientos legales que se encuentran a su disposición como heredero de un imperio. Con extrema discreción para no levantar sospechas entre sus paranoicos familiares, contactará de manera encubierta a un selecto grupo de investigadores privados de élite y a antiguos compañeros suyos que ahora ocupan altos cargos como incorruptibles agentes federales. Les encomendará una misión sumamente delicada, explosiva y sin precedentes. Rastrear, auditar y analizar con una precisión milimétrica, quirúrgica y obsesiva cada uno de los movimientos financieros ocultos, los extraños retiros de dinero no declarados, las transferencias internacionales y los registros de llamadas geolocalizadas de todos los habitantes y empleados de la inmensa residencia Arango Nova. Pedirá que este exhaustivo escrutinio se enfoque con un nivel microscópico en la mismísima y oscura noche en la que se perpetró el cobarde asesinato de don Antonio. Paralelamente, usando sus privilegios de administrador como abogado principal de la familia, Miguel Ángel logrará acceder de manera furtiva a los servidores informáticos centrales de máxima seguridad de la propiedad. Accederá a aquellos archivos digitales de video que supuestamente habían sido revisados y descartados por la policía sobornada. Pasará horas interminables y mentalmente tortuosas frente a las pantallas en la oscuridad de su oficina secreta, escudriñando con una implacable mirada de águila cada segundo transcurrido y cada minúsculo píxel de las grabaciones ininterrumpidas de las múltiples cámaras perimetrales e internas. Buscará con una desesperación febril, obsesiva y dolorosa esa pequeña, sutil y disimulada anomalía temporal que todos los demás investigadores pasaron ciegamente por alto, o que alguien desde dentro del sistema se esforzó criminalmente en borrar o manipular con la única y perversa intención de desviar la atención de las autoridades hacia la pobre, indefensa y conveniente figura de la mesera Nayeli. El clímax dramático y verdaderamente devastador de esta silenciosa, obsesiva e implacable cacería judicial estallará con la colosal fuerza destructiva de un inmenso volcán en erupción, cuando los minuciosos informes forenses de los agentes federales y sus propios descubrimientos cibernéticos converjan violentamente en un solo, definitivo y aterrador punto de ignición incriminatoria. Las pruebas tangibles, empíricas y dolorosamente claras se desplegarán sobre la brillante superficie de su enorme escritorio de caoba como un macabro y letal mazo de cartas que sentencian de manera irreversible el final absoluto de la inocencia de su estirpe familiar. Miguel Ángel descubrirá en solitario, con el rostro bañado en sudor frío y el corazón latiendo desbocado por el horror puro, la existencia oculta de inmensos e injustificados retiros de cuantiosas sumas de dinero en efectivo provenientes de las cuentas bancarias asociadas a Catalina. Sumas económicas verdaderamente exorbitantes, que coinciden de manera escalofriante y exacta con el jugoso pago clandestino, realizado en las sombras al sicario, sin escrúpulos que fue contratado por el bajo mundo, para asesinar a sangre fría, a la inocente mesera en aquel lúgubre callejón. Pero la brutal estocada final, la revelación judicial y moral definitiva, monstruosa e insoportable que terminará por fracturar su alma noble y su corazón en 1.000.000 de pedazos, llegará como un relámpago cegador al analizar detalladamente la triangulación exacta de los teléfonos móviles desechables y las imágenes recuperadas mediante software avanzado de los discos duros borrados de las cámaras de seguridad de mansión. Los precisos e irrefutables datos situarán de manera incuestionable a un miembro directo e insospechado de su propia familia, a quien él amaba profundamente y protegía con su vida, en el lugar exacto del crimen, a la hora precisa y fatal del deceso, y en las circunstancias más oscuras y violentas posibles durante aquella maldita y trágica noche. Esta revelación confirmará de golpe, más allá de toda duda razonable o legal, que la infame pulsera musical nunca perteneció a la pobre Nayeli, sino que fue perversamente plantada en la sangrienta escena del crimen por el verdadero asesino intrafamiliar con la intención de crear un chivo expiatorio perfecto y desviar la culpa hacia los más desfavorecidos. Esta espantosa verdad absoluta caerá sobre los anchos hombros de Miguel Ángel como una inmensa lápida de concreto, sumiéndolo de inmediato en una agonía psicológica tortuosa y en un doloroso llanto ahogado, solitario y verdaderamente indescriptible. Comprenderá con una lucidez gélida que el majestuoso imperio de su familia está irrevocablemente podrido desde sus cimientos, construido vilmente sobre la sangre inocente,
la traición alevosa y la falta de escrúpulos. En medio de esta desolación, completamente rodeado por las cenizas de sus creencias más sagradas, Miguel Ángel deberá prepararse emocional y espiritualmente para el enfrentamiento final más brutal y antinatural de toda su existencia. Deberá confrontar cara a cara, sin excusas ni piedad, a su propia sangre asesina y corrupta. Además, tendrá que postrarse humildemente de rodillas, con el alma noble destrozada por el inmenso peso del remordimiento y la culpa, para suplicarle un perdón verdaderamente inmerecido a la valiente Luz y a la inocente Nayeli, por haber sido el instrumento ciego, obstinado e implacable de una injusticia criminal y monstruosa que estuvo a punto de costarles la vida y la libertad, en este retorcido e imperdonable laberinto de mentiras mortales.